Por favor, cordialmente necesitamos iniciar con nuestro próximo conversatorio. Agradecemos su silencio para poder continuar con esta tarde en nuestro Festival de Literatura Mar de Palabras. Gracias por ocupar sus asientos, gracias por su valioso silencio. En vista del río Osama, Cuevas presenta el río como espacio de convivencia, precariedad y tránsito. Las embarcaciones, las viviendas y la vegetación construyen una imagen donde naturaleza y ocupación humana aparecen inseparables. Más que un paisaje apacible, el Osama emerge como una frontera móvil, desde la cual puede pensarse la historia material del Caribe, sus economías portuarias, sus desplazamientos y sus formas de habitar el borde. Señoras, señores, a continuación, el arte de la ironía. Jorge Comensal de México, Andrés Newman de Argentina y David Toscana de México conversan con Miguel Yarul de República Dominicana sobre cómo la risa y la ironía revelan contradicciones sociales y políticas en la narrativa actual. Bueno, señores, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y por estar acá en esta segunda versión del festival. Yo quiero, primero que todo, pedir un aplauso para la organización del mismo, porque en lo personal no deja de maravillarme el espacio cultural que se abre en Santo Domingo, un espacio tan necesario y tan oportuno, o sea, por muchas más versiones y porque sigamos creciendo. En ese mismo tenor le quiero agradecer a la organización el haberme juntado con Andrés, con Jorge y con David bajo la bandera pirata de la ironía y el humor. Y mi primera pregunta ¿es la ironía un recurso literario? ¿Es parte de la personalidad de un escritor? ¿O es sencillamente parte orgánica de un texto? Me tocó a mí. Sí, sin miedo, sin miedo. Pueden brincarle a la pregunta. Qué ironía. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Felicitaciones de verdad por esta fiesta de la palabra. Y vamos a redundar en la fiesta, porque hablar de este tema es verdaderamente festivo, carnavalesco. A mí la ironía me parece, en primer lugar, una herramienta de defensa personal. O sea, la ironía tiene que ver con defenderse de la realidad, pero también tratar de entenderla, de traducirla. La ironía creo que por un lado es un carácter, es también un vicio y es también un límite. La ironía creo que es un valor paradójico, porque por un lado nació para desmitificar las verdades sagradas, las certezas, los dogmas, es decir, que en teoría es una herramienta crítica. Sin embargo, a lo largo, creo que del siglo XX, la ironía se convirtió también casi en una obligación, en una especie de tentación cínica. Es como que la ironía, y esta es la paradoja, creo, de esa herramienta, tiene que ver con protegerse de lo que dices. Y en ese sentido, el límite de la ironía me interesa casi tanto como su propio alcance. Hay un ensayo de un poeta que admiro mucho, que es Zagayevsky, que escribió un ensayo hermoso titulado En defensa del fervor.
Claro, hacer esto en pleno romanticismo no hubiera tenido ningún interés, a pesar de que el romanticismo es la época también de la ironía. En el 18 y en el 19 había poetas de lo sagrado, de lo trascendente, y también poetas más irónicos y más orales. Es decir, que en el romanticismo está el germen de la seriedad y del humor, de la solemnidad y de la ironía. Pero digamos que el fervor tuvo épocas de más adhesión que la nuestra. Entonces, Zagayevsky detecta esa especie de debilidad o de cobardía de la ironía que no pone los dos pies en lo dicho, por si acaso, y detecta la necesidad de un fervor que no es un fervor irracional, sino más bien un acto de entrega emocional. Entonces me interesa mucho cómo la ironía puede resolver problemas y crear otros. Y es en esa tensión que surge la pregunta de si podemos ironizar acerca de la ironía. ¿Eso nos vuelve superirónicos o disuelve el peligro? Francamente no lo sé. Pienso, por ejemplo, en digamos, el prócer verbal de Argentina, que es Jorge Luis Borges, que tenía la ironía por gramática. Era difícil que se expresara prescindiendo de la ironía, y siempre tuve la teoría de que eso era para defenderse de su propia sentimentalidad, porque Borges era un sentimental. Si lo pensamos, tenía en su imaginario la épica, hablaba mucho del desamor, era tímido, había una vulnerabilidad que de algún modo proponía ocultarse detrás de la ironía. Entonces me interesa ese caso porque cuando la ironía es una especie de combate dialéctico con la propia vulnerabilidad, entonces la ironía me conmueve. Cuando la ironía tiene que ver con distanciarse de lo dicho para no mancharse, entonces me parece un acto de impotencia retórica. Así que bueno, no sé si algo de esto les parece demasiado irónico. Espero que no. Espero que no. En cualquier caso, ha sido un placer desvariar este rato con ustedes. Bravo. Bueno. ¿Recuerdas la pregunta? No nos acordamos de la pregunta. ¿Cuál era? Muy buenas tardes, no recuerdo la pregunta, entonces aprovecharé para volver a agradecer a Mar de Palabras, a sus organizadoras, a Minerva, Yulisa, Claudia Neira, por la magnífica organización y recepción de este festival y por y les agradezco a pesar de sentirme desafortunado en este momento, porque a pesar de que hay dos mexicanos en este escenario, yo había logrado eludir estar en la misma mesa que David Toscana. Entonces es la primera vez que estoy aquí y digo esto porque yo a los autores que admiro mucho procuro no conocerlos para que no vaya a haber nada que entorpezca o que opaque mi disfrute de su obra. Entonces yo lo había logrado. Por ahí tengo una crónica que se llama 15 minutos con Lobo Antunes, de cómo hice todo lo posible por no entrevistarlo y no pude evitarlo. A pesar de eso, se salvó mi admiración por la obra de él, de haberlo conocido. Pero bueno, estoy siendo irónico, claramente. Estoy muy contento de estar aquí con Andrés también, que no había logrado evitar conocerlo, por eso no lo incluyo en ese grupo. Y con Miguel también, para enfrentar este desafío de abordar el humor y el papel de la risa. Y a mí me intriga muchísimo, por ejemplo, por qué si en México solemos ser bastante bromistas e irreverentes, en nuestra literatura eso no se refleja tanto. No tenemos escritores tan irónicos como Borges, que él abrevó mucho de la tradición inglesa, donde ahí sí hay una gran literatura irónica, y el desafío de la ironía, que es dar a entender una cosa diciendo exactamente la opuesta, pues requiere talento y fineza mantenerlo por escrito, ¿no? Y que no se pierda, porque el tono en el que uno dice las cosas siempre ayuda mucho. Entonces es todo un desafío. Ser irónico por escrito es mucho más fácil serlo aquí con el micrófono en la mano. David. Y
Bueno, primero también agradezco la invitación. Estoy muy feliz de volver a República Dominicana y no estoy siendo irónico cuando lo digo. Me mantendré a distancia contigo para que sigamos sin conocernos. Y el tema de la ironía me asustó un poco cuando sabía que iba a sentarme aquí. Qué bueno que comenzaste tú porque pusiste muy bien los antecedentes y pudiste decir cosas brillantes sobre la ironía. Te las robé a ti todas. Sí. Cuando la ironía es algo incluso muy difícil de definir. A veces y no sabemos cuándo alguien está siendo irónico, cuándo lo está usando como recurso a la hora de hablar. A veces relacionamos la ironía con el humor, porque tiene el uso de las palabras muchas veces nos llevan a sonreír, pero hay ironías que son, digamos, mudas, que la vida nos presenta esto que decimos es una ironía y de pronto no tiene nada de gracioso. Ahora que pensaba yo en esto, me acordé de un mexicano que estuvo durante muchos años condenado a muerte en Estados Unidos y él estuvo siempre luchando por su inocencia y cuando por fin después de años salió, pues se monta en un automóvil, choca y se muere. Y entonces es cuando un poquito sacamos una sonrisa, pero en realidad es una tragedia. Y es esta tragedia que nos lleva a decir qué ironías tiene la vida. Y por supuesto, cuando no está hecha de palabras, sino de eventos, tiene otra dimensión. Una que está hecha de palabras, pero que se refiere a eventos, la tenemos en el conocidísimo monólogo de Segismundo, cuando dice, apurad cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Y aquí empieza a jugar con la ironía y por supuesto va avanzando, se compara con un ave y dice... y teniendo yo más alma tengo menos libertad, se compara con un bruto y yo con mejor instinto tengo menos libertad, se compara con un río, se compara y aquí está jugando con estas ironías. Yo que tengo voluntad, yo que tengo alma, yo que tengo instinto y más que estos otros seres estoy preso, de estas prisiones cargado. Y entonces estas ironías no son graciosas, las que usamos y que acudimos al ingenio para relatarlas, ya sea en un diálogo que a veces lo que funciona en el humor con la ironía es cuando la otra persona no lo entiende, cuando todos lo entendemos pero la otra persona no lo entiende. Entonces se convierte sí en humor, a veces en un humor un poco burlón, pero lo que sí sabemos es que cuando se usa como humor, la ironía necesita cierta inteligencia. Y cuando alguien no entiende ironías, entonces no tiene mucho trato con la palabra, con el ingenio. Me encontré caminando por una avenida en Madrid, una frase así en el suelo que decía: nunca uses la ironía si después tienes tentación de explicarte. Y esto me parece fantástico porque cuando uno usa digamos que yo digo algo irónico y nadie se ríe, pues por supuesto que puedo pensar que la usé mal, puedo pensar que no me entendieron, pero no debo caer en esta tentación de explicar, como tantas veces sabemos hoy que si nos usan una ironía por el WhatsApp, después nos tienen que poner unas caritas como diciendo, ojo, no seas bobo, esto es una ironía, esto es humor. Y entonces tienen que poner la carita o tienen que poner el jajaja famoso, que la gente lo pronuncia jajaja, pero siempre lo escriben como jajaja.
Y entonces hay muchos modos de manejarla. La literatura, por supuesto, la literatura tiene muchísima ironía, muchísima. Desde las obras clásicas, la filosofía tiene ironía. Que era Sócrates, sino un tipo irónico que estaba diciendo: yo solo sé que no sé nada. Esta es una frase irónica que en el fondo encierra tanto ego como puede tener un filósofo que en aquel entonces se sentían de algún modo superiores al resto. Entonces hay muchísimas formas de usar la ironía, porque en el fondo es que lo que verdaderamente significamos es distinto al sentido literal de las palabras. Y entonces, para hacer esto, hay muchas formas de hacerlo, y hay también muchos mensajes de humor o de tragedia que podemos comunicar con ello. Bueno, yo quiero pescar un poquito sobre lo que decías, porque en México no hay tantos escritores serios. Y a riesgo de autorreferenciarme, no ha sido una sola vez que me han dicho cuánto me he reído con tus textos. Y pasando un poquito de la ironía al humor, yo quiero saber si ustedes piensan que un texto, por ser gracioso o cargado de humor, es menos serio. Cuando digo serio, no hablo de serio en el sentido literal de la palabra, sino que carga menos importancia que un texto dramático. Bueno, creo que ahí habría que distinguir, los matices son fundamentales en la literatura, entre la seriedad y la solemnidad. La seriedad tiene que ver con el genuino deseo de decir algo, y la solemnidad es un tono. Creo que la seriedad tiene que ver con lo semántico, con el contenido, y la solemnidad tiene que ver con el estilo, con el tono. La solemnidad a mí me resulta particularmente molesta. Es algo que me desconecta inmediatamente del discurso. Ahora, la seriedad me interesa, no el rictus serio, sino la voluntad de profundizar en un pensamiento. Entonces, de nuevo, ahí el humor es ambiguo. El humor puede ser, en su variante superficial, un modo de eludir el conflicto de la seriedad, pero el genuino humor, el que más nos interesa, es el que entra casi brutalmente al tabú. El humor como ganzúa, como llave maestra para abrir la puerta de un silencio colectivo o íntimo, ¿no? Y el humor que a mí más me conmueve es el humor tragicómico. Es en este sentido, el humor aplicado a situaciones graciosas me resulta banal. En ese sentido sería un argumento a favor de la ironía, porque la ironía introduce un rasgo humorístico donde no se lo espera. El humor como invitado incómodo. Yo, por ejemplo, soy particularmente torpe haciendo chistes fuera de lugar en momentos que no corresponde, ¿no? Y siento que el humor tiene que ver con eso, con trabajar con la propia torpeza, ¿no? Cuando algo es gracioso a tu pesar. Ahora, la voluntad sobreactuada de ser gracioso es otra cosa. A mí me gusta mucho la literatura humorística, la filosofía humorística. Estaba pensando mientras escuchaba a David en una maestra de la ironía aplicada a temas filosóficos, teológicos o amorosos, que es Sor Juana Inés de la Cruz, cuya buena parte de su obra, he pensado en ella inmediatamente al ver esta especie de corriente de cariño mexicano. Entonces me he acordado de Sor Juana, ¿no? que dominaba la ironía. Estoy pensando en ese texto de ella que es la respuesta a Sor Filotea, que son, no sé, decenas y decenas de páginas de construcción irónica, pero al mismo modo es una ironía que es casi una herramienta desesperada, porque es un modo de poder sobrevivir ante la diferencia jerárquica, ante la indefensión, ante la injusticia. Es decir, no el humor como lujo, sino el humor como recurso de supervivencia. Y es en ese sentido que me gusta mucho la literatura tragicómica, como digo, porque digamos que el drama, el género drama, es solemne porque te impide reírte. Y si a mí me prohíbes reírme, tengo un ataque de risa nerviosa inmediatamente, ¿no? No pienso en otra cosa que en reírme si la cosa se pone demasiado seria. Pero el género comedia, para mí la incomodidad es que te impone la risa como marco previo. Entonces, creo que lo verdaderamente prodigioso de la literatura tragicómica es tratar de introducir el humor negro en mitad de la tragedia, y ese es un modo de apostar por la vida,
si somos capaces de vincularnos humorísticamente con el dolor, sabemos que vamos a sobrevivir. Es un modo de salir a flote. Y de la misma manera, en una situación aparentemente ligera, frívola, de pronto el recuerdo de la mortalidad, el que asome el dolor, me parece que ahí se va pareciendo más a la realidad, que es un texto tragicómico. Nuestra realidad pertenece al género de la tragicomedia. Entonces, digamos que el humor como contrapeso y a veces como tropiezo inevitable es quizás lo que más me interesa. Y hablando de ironías, ayer me acordé, porque tenía mucha hambre, de algo que dijo Borges en un restaurante en el que no llegaba nunca la comida, y es que se produjo, ¿vieron cuando la comida no llega y de pronto se va produciendo un silencio y la gente ya no sabe qué decir y el humor decae y empieza como a cundir la impaciencia? Y en ese momento de silencio sumamente incómodo, cuentan que se escucha la vocecita de Borges diciendo: «Qué bien se ayuna en este restaurante». Bueno, entonces es ese tipo de recurso desesperado que yo pongo, digamos, en el podio de para qué sirve la ironía, ¿no? Por ejemplo, para combatir el apetito. Jorge, me interesa mucho, a partir de lo que empezaste diciendo, me interesa mucho lo que puedas aportar. Sí, ahora justo me sucedió por WhatsApp, y como decía que por escrito es difícil marcar el tono de lo que uno dice, justo antes de subir a esta mesa me escribió una de las compañeras que organizan Mar de Palabras para recordarme que mañana muy temprano por la mañana me tengo que ir al aeropuerto. Y entonces me dijo: ¿estarán por usted para ir al aeropuerto? Y yo le respondí: muchas gracias, no será necesario porque me quedo a vivir en República Dominicana. Y yo quería hacer una broma halagadora de que la he pasado muy bien, pero creo que le causé una crisis y no le he respondido porque me respondió en serio y creo que está muy nerviosa porque, claro, el humor fuera de lugar, sin marcas de tono y demás, puede, y con alguien que no me conoce y entonces que no sabe que siempre estoy bromeando. Entonces, probablemente está cancelando mi vuelo y eso va a ser un problema. Pero has hecho una distinción valiosísima entre lo serio y lo solemne, que es un tema de tono y de contenido, y la solemnidad como un tono que suele revestir algo vacío, ¿no? Que solemos ponernos extremadamente serios cuando en el fondo estamos haciendo algo medio insustancial y demás. Y me quedé pensando también en que en un contexto particularmente solemne se da, y está de acuerdo con lo que dijo David Toscana, de que no siempre la ironía es humorística o graciosa. Hay una ironía muy poderosa en la obra Julio César de Shakespeare. Es en el funeral de Julio César, el amigo de Julio César pronuncia un monólogo contra Bruto, donde es profundamente irónico, porque repite, insiste en la honestidad de Bruto y demás, de los asesinos en general que conspiraron contra Julio César. Es uno de mis pasajes favoritos de Shakespeare. Es muy irónico, pero no tiene ningún efecto cómico en ese momento, ni ninguna intención, a pesar de que fue tan buen comediante también Shakespeare. Pero ahí les recomiendo buscarlo. Ese monólogo lo han pronunciado los mejores actores contra Bruto en Julio César. Entonces es un pasaje muy irónico de su obra. Y la seriedad suele estar también intrínsecamente en la buena comedia, porque estamos tratando de aligerar una situación que de otro modo podría ser insoportable, ¿no? Para mí, al menos, esa es la manera en la que el humor a mí me ha rescatado de muchas situaciones y de la que disfruto mucho en la literatura, que es enfrentar algo dificilísimo, como por ejemplo una enfermedad terminal. Tratar de encontrar ahí los momentos, que es la trama de mi primera novela, es en una enfermedad terrible donde hay escenas que puedan resultar alegres, cómicas, ligeras. Recuerdo Italo Calvino en sus 7 propuestas para el próximo milenio habla de la levedad también, que no está peleada con la seriedad,
pero sí con una manera oscura que no nos permite reírnos incluso en las situaciones más desesperadas. Y esa capacidad de reír en la guerra, de reír en la desgracia, en la enfermedad, es una rebelión contra el vacío que nos acecha, ¿no?, del otro lado de lo solemne. No tengo una teoría sociológica del mexicano, a diferencia de Octavio Paz y de Samuel Ramos y tantos otros, pero esa teoría me permitiría elaborar más sobre por qué no ha habido tanto humor. Pienso, por un lado, que algo que hace particularmente difícil la buena comedia en nuestro caso, que ha sido una sociedad tan desigual, con castas tan marcadas, con un racismo y un clasismo tan terrible, que cuando el humor se ejerce, como la literatura ha sido escrita a lo largo de siglos por la élite, y si se burla de los subordinados, es un humor realmente nada risible. Entonces ha hecho falta esa rebelión de la voz, y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que un autor que algunos queremos tanto como Jorge Ibargüengoitia esté envejeciendo bastante mal su humor, porque también tenía esa poca sensibilidad a las desigualdades y a lo que lo hacía él un privilegiado. Entonces, bueno, cómo también rescatar al humor de la cancelación es todo otro tema. El humor caduca más fácil que el drama, porque lo que nos hace reírnos muchas veces depende del contexto, del lenguaje que caduca más fácil, y por eso es que yo me he sentado a leer a Aristófanes, a Plauto, con la mejor disposición a reírme, porque eran comedias que hacían al público griego y romano carcajearse, y no me mueve nada, ¿no? Pero al menos todavía con la literatura hispánica, con el Quijote, con la picaresca, me he logrado reír bastante. Lo que dice, sí, Jorge Comensal de que el humor es a veces perecedero, tiene una fecha de caducidad, y sobre todo cierto humor. Hay un humor que de algún modo se vuelve más universal, que está menos ubicado en el momento y que puede trascender. Pienso, por ejemplo, en Don Quijote. Don Quijote, a pesar de que en general se le daba más jerarquía al drama que la comedia, pero aquí tenemos una novela que está cargada de humor, tiene sus partes dramáticas, y la consideramos la mejor novela que jamás se ha escrito. Entonces, el humor, por supuesto, que puede sobrevivir. Hay escenas que de pronto a alguien le pueden parecer humorosas, a otros no tanto, como cuando Sancho se empieza a desaguar por entrambas canales, o cuando le viene en gana y deseo de hacer eso que otro no pudiera hacer por él. Y entonces ahí ya somos testigos de algunas cuestiones digestivas que quizá de pronto no nos resulten tan graciosas, y nos resulta todavía más gracioso que apalen al pobre de Don Quijote o mantén a Sancho. Y entonces hay ciertos padecimientos que tienen ellos que sí nos siguen haciendo reír, pero los padecimientos gastrointestinales quizás no queremos tanto detalle al respecto, y sin embargo, claro que los resuelve finamente Cervantes. Pero siempre tuvo, y la magia de esta novela es que siempre hubo una separación en la antigüedad entre el drama y la comedia. Y el drama era el que padecían los reyes, los generales, los dioses, las princesas y los príncipes, y la comedia era la de la gente de acá, de abajo, o sea, como si los pobres no supieran llorar también, y Sancho Panza no fuera también alguien que necesitara un drama. Entonces se le dio esta jerarquía. Tanto así que la primera traducción que se hace de Hamlet al español, el propio traductor, un personaje famoso, estaba indignado por la escena del cementerio. Y decía, ¿qué tiene que estar haciendo un príncipe rozándose con estos sepultureros? ¿Y para qué necesitamos tanta tontería que están diciendo en esta escena? Cuando esta escena
pues se empieza a convertir un poco en nuestra favorita dentro de la obra para muchos. Entonces, tiene estas altibajas. El humor, es verdad que el humor ha envejecido en los últimos 20 años y los chistes que ya ni siquiera contamos cuando estamos entre hombres, con cerveza y con demás, ya ni siquiera los contamos porque de pronto hay cosas que pierden su gracia, y lo que también podemos esperar es que lo que pierda su gracia algún día alguien va a rescatar un libro antiguo que perdió su gracia y lo va a tener otra vez. Tú hablabas de Ibargüengoitia. También tienes este detalle que nos enseña que el humor no siempre viaja. Ya no digo en el tiempo, no viaja en geografías, no viaja en traducciones. Es difícil traducir el humor, es difícil entrar en estas claves donde hay mucha ironía otra vez, hay referencias culturales. Muchas veces el humor está guiñando el ojo al lector, así como tú me entiendes, y vamos a decir, sí te entiendo, pero los alemanes no te entienden. Bueno, los alemanes no le entienden a nadie, pero pasa esto con el humor, que es cuando pienso que es difícil escribir en literatura, hay dos cosas que son difíciles, y es manejar el humor y el erotismo. Yo he escrito algo de humor, pero el erotismo mejor me lo brinco. Entonces vamos a tener que hacer lecturas y relecturas, pero ciertamente los escritores griegos de la comedia no sobreviven. Necesitan mucho más adaptaciones contemporáneas, y el drama se puede presentar siempre con adaptaciones, pero también se puede presentar directito, con el texto directo se puede presentar, y la comedia no. No, que me sugiere mucho lo que dicen mis compañeros, Jorge y David. Primero pensaba en la ironía suprema respecto de Calvino. Tú mencionaste las 6 lecciones para el próximo milenio. No, es que fíjense, eran 6 lecciones para el próximo milenio que Calvino escribió en este ensayo maravilloso: la brevedad, la fugacidad, y la ironía suprema es que murió antes de escribir la última. Es decir, que mientras estaba escribiendo acerca de la fugacidad y la brevedad, falleció antes de tiempo, y es de estas veces en que la ironía supera la intención del autor, ¿no? Se convirtió en un mal ejemplo de autoironía, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en lo que decía David del Quijote y de los alemanes, que de nuevo dijiste irónicamente algo que es muy serio, porque el Quijote es un ejemplo perfecto de cómo el humor verdadero es ambiguo. Porque ese libro, que hoy tenemos como una especie de núcleo irradiador de toda la literatura moderna, se escribió y se publicó como libro humorístico. Fue una parodia y una sátira, como ustedes saben, de las novelas de caballerías, y durante más de 100 años se leyó nada más y nada menos que como una obra humorística, hasta que llegaron los románticos alemanes, como no, y se lo tomaron terriblemente en serio y empezaron a decir: es un héroe trágico. Y hoy en día olvidamos que tardaron 200 años en leer seriamente la figura del Quijote, ¿no? Y después se convirtió en algo todavía peor, que era como en el paradigma de la metaficción, ¿no? Y ahí, digamos, empezaron a atentar contra el Quijote. El pobre se fue convirtiendo en una especie de mecanismo literario. Pero digamos, el Quijote ha oscilado entre ser un libro sumamente divertido o sumamente triste, ¿no? Es por tanto una obra maestra de la tragicomedia, creo. Y ese es el humor precisamente que a mí me interesa. Y después estaba pensando, ¿qué ejemplo se me ocurre de algo que has dicho muy interesante, David? De estas 2 dificultades, la del humorismo y la del erotismo. En la escritura, digo, ¿no? En la vida real ni hablar, ¿no? De ese triste tema hablaremos en la siguiente mesa. Y entonces pensaba, ¿recuerdo algún texto que sea humorístico y erótico al mismo tiempo? De pronto me pregunté, ¿existirá eso? Y me acordé de un poema
de una de mis poetas preferidas, que es Carilda Oliver, poeta cubana, que cuando era muy jovencita escribió una especie de semisoneto, o sea, un soneto de pentasílabos, un soneto de versos de 5 sílabas, que ironizaba y hacía humor sobre el deseo y sobre el erotismo, e incluso sobre la represión cultural. Y el poema decía así, díganme si no les parece un ejemplo hermoso de ironía y erotismo a la vez. Se llama Muchacho Loco el poema, y de Carilda Oliver. Y dice: muchacho loco, cuando me miras con disimulo de arriba a abajo, siento que arrancas, tiras y tiras de mi refajo. Muchacho cuerdo, cuando me tocas como al descuido la mano a veces, siento que creces y que en la carne te sobran bocas. Y yo tan seria, yo tan formal, tan señorita, por no mostrarte también mi sed, te hablo de libros que no leemos, de cosas tristes, del mar con remos. Te digo, usted. Es maravilloso, ¿no? Carilda Oliver. Bueno, señores, yo creo que hay que tomarse un segundito, ¿verdad? Pero la verdad es que yo pienso que este reloj nos está persiguiendo. Yo quisiera como detenerlo, porque el tiempo se ha ido muy rápido. Pero yo no quiero dejar de tocar una de las vetas que propone el conversatorio, que es lo político. Y le quiero preguntar si es posible que el humor le hable directamente al poder. Truth to power, a través del humor. Más que hablarle al poder, habla del poder y lo puede bajar del pedestal donde se pone, ¿no? Y la tradición de ridiculizar a los poderosos burlescamente es muy importante para justamente abrir caminos hacia la desacralización de esas figuras. Y ha sido importantísimo a través de la caricatura. Ahora lo pienso mucho más, aunque hay una novela, en la tradición de la novela del dictador hay una especialmente cómica guatemalteca, y ahora se me está yendo el nombre del autor porque es muy poco conocida, pero después se las comparto. Y ahí justamente el dictador es tan ridículo que uno se carcajea de él, y es muy graciosa porque es lo que necesitamos en el momento en que la caricatura política, el periodismo o la comedia que se hace tanto en las tablas como por escrito empieza justamente a poderse burlar abiertamente de los poderosos, es que empieza a haber una ventana hacia la democracia, hacia la apertura y hacia la caída de esas figuras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la tradición inglesa de nuevo, pero porque me quedé pensando en uno de los textos más desafortunados que he leído en mi vida, es la reseña de Martin Amis del Quijote. Martin Amis reseñó el Quijote y le parece un libro abominable, largo, incomprensible, y ni siquiera él tiene el cuidado de saber de que se está perdiendo de mucho del Quijote, y dice no puede entender, y finalmente termina usándolo como una muestra de la decadencia española, y también eso tiene su lado político, ¿no? De una lucha entre imperios, uno decreciente y uno naciente, que llega hasta el siglo XX, hasta un autor que por otro lado tenía un humor bastante fino y que no fue capaz de reconocer nada de lo brillante que hay en esta gran novela. Entonces, a mí me parece que es crucial que le hable a lo político. En México también ha sido una forma de reírnos de los gobernantes y de la corrupción salvaje. Es un desahogo y es digno de debate si este desahogo tiene una potencia transformadora o más bien, por el contrario, sirve para mantener el status quo, porque nos permite sostener una situación que si nos la tomáramos no a risa, nos resultaría insoportable.
Siempre el humor ha sido una forma así de responder al poder, a la política, a cualquier forma de falta de libertad. Y de pronto el humor, la broma, ha sido la forma en que incluso en privado uno se desahoga si no tiene la oportunidad de dirigirlo directamente a la gente de autoridad. Sabemos que hay políticos lo suficientemente ridículos como para que no necesite uno hacer bromas sobre ellos. Solitos se vuelven en su propio chiste, y algunos los vemos figurando en el mundo. Y al mismo tiempo nunca les ha gustado que ser el hazmerreír de nadie. La política, por supuesto, que genera un ego, y se ha perseguido muchas veces a quienes hacen humor de los políticos. Ya no digo la crítica directa, que sabemos que mucha gente ha terminado mal, pero la forma de responder a veces es con un humor y con una crítica que los propios políticos no entienden. Y si queremos ver una crítica finísima, vamos otra vez al Quijote. El Quijote, en un mundo de absolutismos, está hablando de la libertad. Don Quijote libera unos galeotes porque no le interesa que el rey los haya mandado allá. Y entonces Don Quijote empieza a romper muchas reglas, supuestamente porque está loco. Y supuestamente ahí es donde tiene el hueco, el Cervantes como escritor, para empezar a criticar Iglesia, para empezar a criticar el poder. Y ¿qué pasa? Que los mismos reyes de aquella época, tenemos ahí algún testimonio de cómo leían y se reían ellos mismos del Quijote. Entonces, creo que esto sería fascinante, poder criticar al poder y que un poder sano se pueda reír de sí mismo. No sé si Trump vea todas las parodias que le hacen en la televisión. Sé que se queja, sé que quiere poner demandas. No, porque las cancela. Las cancela, sí. Los programas se cancelan. Pero al final de cuentas es el acto quizá mayor de inteligencia y de humanidad, es sabernos reír de nosotros mismos. Esto no siempre ocurre, y por supuesto yo tengo mucho más capacidad de reírme de mí porque soy un escritor. Pero si fuera el hombre más poderoso del mundo, creo que perdería un poco la brújula. Entonces, me río, a veces se burlan de mí algunos, y claro que me causa dolor. Tampoco es que seamos inmunes a estas cosas, pero al final, si volvemos a Ibargüengoitia tenía tantos textos autobiográficos donde el personaje, que era el propio Ibargüengoitia, lo estaba humillando, se reía de él, lo convertía en poca cosa, y lo ponía en situaciones bastante ridículas y hasta vergonzosas. Y entonces este era un hombre que sí sabía perfectamente lo que era reírse de uno mismo. ¿Cómo voy a estar bien si estoy invitado a un escenario con la vergüenza que se pasa? Me pregunta si estoy bien. Digo, imagínate si voy a estar bien. ¿Estaría bien tomando algo en el bar? Este es uno de los peores momentos de mi vida. No, sí, estoy muy bien, estoy muy a gusto, y me encanta que podamos hablar de este tema porque descomprime la seriedad del marco. O sea, hay algo ahí. Estaba pensando, por ejemplo, en otra cosa que mencionaste tú, que es la picaresca, ¿no? La picaresca precisamente es seria en el fondo y humorística en la forma, porque la picaresca es la literatura de la pobreza. El tema de la picaresca es la pobreza, y es una literatura con conciencia de clase, y es muy graciosa, y sin embargo es una literatura corrosiva y bastante subversiva, ¿no? Entonces, bueno, y estaba pensando precisamente, sí, que los líderes de nuestro tiempo no solamente que carecen de humor, sino que agreden el humor ajeno, o sea, decretan su imposibilidad material, ¿no? Entonces, bueno, algo va mal
cuando eso sucede, pero algo va bien con el humor cuando el humor se convierte en enemigo, ¿no? O sea, que quien concede poder político a la sátira es quien la persigue, ¿no? Es decir, que se toman profundamente en serio el humor. En el fondo lo comprenden. Entonces ahí la paradoja, ¿no? De perseguir aquello cuyo valor conocen. Pero por otra parte pienso que una forma de descolonizar nuestro imaginario es no concederles el protagonismo en todos los debates, ¿no? Entonces propongo un saludable desvío, no por tabú, sino por no concederles el protagonismo en cada mesa. Creo que no lo merecen, no lo merecen. Bueno, apenas nos quedan minutos para una última pregunta. Yo me debatí mucho si traer este tema a colación, pero me imagino que es un tema que abordará muchos de los paneles o ya ha abordado. Es como el elefante en la biblioteca, el Voldemort, el que no se menciona, es la inteligencia artificial. Y para mí, al pensar y al realmente meditar un poco sobre esto, me di cuenta que quizás la ironía y el humor serán uno de los últimos bastiones contra los cuales la inteligencia artificial tendrá que enfrentarse. No tengo duda de que en algún momento lo logrará, pero sí pienso que el tema de nuestro panel, junto con la compasión y con el amor, son esos valores que a la inteligencia artificial realmente le dará trabajo conquistar. Quisiera saber su opinión, si les parece. Nos quedan unos minutos, pero ¿qué piensan? Justamente tuve el gusto de tener un taller con algunas de las personas que están aquí la mañana de ayer y de hoy y abordamos muchas veces, abordamos el tema de la edición y la inteligencia artificial y justamente la inteligencia artificial no se da cuenta de nuestras verdaderas áreas como áreas de absurdo, como que es tan racional la forma en la que está construida su predicción, como está hecha a base de lo predecible y el humor es justamente lograr romper la predictibilidad. Va a ser difícil que a partir de la construcción de lo predecible logre ser graciosa. Tal vez me equivoque y nos pueda hacer reír pronto, pero lo dudo mucho. Yo, por ejemplo, también me quedé pensando en el tema del viaje, de qué tan mal viaja el humor a veces, no solo en el tiempo, sino en el espacio. Y ahora me cayó el 20 de que si me quiero quedar a vivir aquí, por eso se va a cancelar mi vuelo, es porque mi humor aparece aquí, porque en México yo he estado en muchas mesas y nunca se han reído de lo que digo. Y aquí sí resulta muy, muy gracioso al parecer, con base en la muestra de la hora anterior y esta. Entonces, pues por eso yo creo que me quiero quedar a vivir aquí, porque mi humor aparece al aterrizar en Santo Domingo, en México, ¿no? No sé si hay más oxígeno o qué pasa, pero aquí parece ser que tengo otra personalidad más simpática que allá. Entonces yo les agradezco por esa experiencia. Espero repetirla lo antes posible y muchas gracias. Sí, voy a decir algo de la inteligencia artificial a pesar de que muy deliberadamente me he mantenido ignorante sobre este tema. Pero lo que sí puedo decir es que hay que aceptarla finalmente, como ya está ahí, hay que aceptarla como un reto, no como un lamento, sino como un reto. Y dado que algunos escritores o algunos lectores más bien, de pronto leen una novela y dicen, esto parece que lo escribió la inteligencia artificial. Y yo veo que nos pusieron un reto y entonces hay que escribir de tal modo que nadie tenga la menor duda de que esto fue escrito por un ser humano y no por esta inteligencia artificial. Decir cosas que la inteligencia artificial nunca podría haber concebido, no solo por las palabras y las frases, sino por ese toque de ingenio que tiene que estar ahí, de ironía. Y, por ejemplo, me acordé ahorita que hablabas de Borges en el restaurante y me vino a la cabeza una frase de García Márquez y esto no lo puede concebir la inteligencia artificial.
Era un momento trágico. Había muerto la hija de Carlos Fuentes y Fuentes reunió a sus amigos más cercanos en un restaurante. Estaban en una mesa y todos estaban en silencio y nadie podía romper el hielo. Hasta que García Márquez le dice al mesero: señor, tráiganos 2 botellas de champaña porque aquí no tenemos nada que celebrar. Pues sí, aplauso para García Márquez porque esto no se concibe. ¿Qué va a decir la inteligencia artificial? Bueno, creo que quizás tenga que ver, me parece muy interesante tu propuesta de que la piedad o la compasión o el humor, y diría, la autoironía puede ser un límite como metafísico de la inteligencia artificial. Ayer hablábamos de que la memoria humana, a diferencia de la memoria como base de datos, es un cuerpo que recuerda. Entonces, la noción del cuerpo y por lo tanto de su finitud, la noción de la mortalidad, puede generar un tipo de humor que me parece difícil de imaginar generado artificialmente, no porque no sea posible sintácticamente, sino porque es emocionalmente difícil, que es el humor sobre la propia finitud. Es decir, el humor tanático, que nace del pavor por la propia mortalidad y un modo de acercarse a ese territorio es con el humor, ¿no? Y entonces hay toda una tradición, por ejemplo, no sé, de monjes budistas que tenían que escribir unos poemas hablando de la finitud. Ahora dice que se nos acaba nuestro tiempo, no literalmente. Entonces, pero voy a tratar de terminar la frase por lo menos. Hay una tradición de poemas japoneses a la muerte en que el monje budista se preparaba toda su vida para dejar unas últimas palabras, ¿no? Por supuesto, fingían escribirlas en último momento, pero estaban media vida entrenando para ese momento. Algunos morían durmiendo y era una tragedia. Pero los que eran conscientes de que iban a morir escribían sus últimas palabras, ¿no? Y había uno que estaba acusado de plagiar, cuyas últimas palabras fueron: confieso que he plagiado estas palabras, prometo que será la última vez. Y encuentro con que eso es un humor genuina e irrepetiblemente humano. Y quisiera pensar entonces que hay un lugar del humor que tiene que ver con el miedo, que es difícil o improbable que una máquina llegue a sentir. Bueno, Andrés, pues tu miedo ha terminado. ¿Puedes irte al bar? No, porque tengo otro conversatorio ahora mismo. Señores, gracias por la compañía. Nos pasamos por 2 minutos. Gracias, Miguel. Vamos a continuar de inmediato con nuestro próximo conversatorio.